Continuamos con más en UCI Noticias. Bueno, actualmente se vive un clima de hostilidad política, ¿no? Los enfrentamientos entre sectores del Parlamento y el Ejecutivo continúan. Se siente la crisis por la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, la amenaza que lanzó el premier Guido Bellido de presentar una cuestión de confianza, y ya la moción de censura ha sido planteada por los parlamentarios. Entonces, el Ejecutivo y el Legislativo nos tienen en una situación de suspenso e incertidumbre. Se hace necesario analizar esta situación desde el punto de vista constitucional, y por ello hemos invitado a Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos, por favor, a hacer un análisis de esta figura, de esta situación, ¿no? Hay una pregunta de forma que tiene que ver, pues, con la cuestión de confianza, ¿no? La Constitución permite plantear esta figura, la cuestión de confianza, para defender a un ministro, como lo ha hecho Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. En mi opinión, sí. Desde 1933, la Constitución peruana permite, y en esa época solamente para eso, permite de que el gabinete ministerial se solidarice con un ministro atacado políticamente, y durante su censura, durante el procedimiento de censura, pueda todos los ministros hacer una cuestión solidaria con su ministro. Si lo censuran a él, nos vamos todos. Consideramos que nos han censurado a todos. El origen de la cuestión de confianza en realidad es ese, pero en otro terreno, en otro sentido. La cuestión de confianza la plantea el primer ministro en Europa parlamentaria contra la mayoría, o sea, contra su propio partido que lo ha llevado a ese cargo, por un tema de falta de confianza a uno de los ministros, como en este caso, o porque no están apoyando, la mayoría parlamentaria no está apoyando una iniciativa o una política gubernamental. Por tanto, en lugar de ser un recurso contra la oposición, es un recurso de autodisciplina del partido o de la alianza mayoritaria, el partido del primer ministro, del jefe de gobierno. En el Perú se desarrolla de una manera absolutamente diferente. Es un arma del Ejecutivo contra el Legislativo. Es un misil, ¿no? Y ahí viene todo el asunto de cómo interpretar este tema, porque, a ver... Claro, para la cual el Congreso no tiene defensa. Eso, y eso es lo preocupante. Y ahora, es por eso que de la manga se sacó la vacancia por incapacidad moral, para responder a ese misil. Ambas instituciones no tienen cabida en el régimen constitucional peruano. Han ingresado a la Constitución peruana, a la Constitución histórica, de contrabando. Son polizones, ambas, del régimen político peruano, y cuanto antes va a haber que eliminarlas. Ahora, ¿cómo se entiende esto en el escenario peruano, en el escenario que vivimos actualmente, donde estamos en esta polarización que parece nos va a acompañar durante los próximos años, y esperemos la figura cambie, pero tal y como se ve a 2 meses de gobierno de Pedro Castillo, esto parece acentuarse? Entonces, tenemos a un premier que habla de una moción de confianza, de una cuestión de confianza, y tenemos al presidente que dice que eso no es algo que esté evaluando su gobierno. Entonces, hay una contradicción, no hay un acuerdo. ¿Cómo se manejan esos casos? A ver, se supone que el presidente del Consejo de Ministros es el vocero principal del presidente de la República. Se supone. No es un jefe de gobierno, porque jefe de gobierno y jefe de Estado es solamente el presidente de la República. El problema de la confrontación, que ya van varios años en nuestro país, se debe a dos temas puntuales. Existe el espejismo falso, el falso espejo de Estados Unidos. El presidencialismo norteamericano da resultado porque solamente hay 2 partidos, de forma tal que el candidato presidencial que gana ha obtenido la mayoría, no de los votos necesariamente, pero sí la mayoría
de los compromisarios, de forma tal que tiene un mandato mayoritario. En el Perú, el presidente de la República puede ganar con 27%, 25%, hasta 19%, como en el caso actual. Sin embargo, se considera que tiene un mandato para gobernar, y no es exacto. En primera vuelta, el presidente Castillo, parecido a lo que pasó con Kuczynski, tiene una minoría de votos de apoyo programático. No tiene derecho alguno, no tiene mandato para hacer su programa de gobierno. Lo que tiene que hacer, y para eso es el voto de confianza del Congreso al inicio del mandato, es una señal que le está diciendo, o sea, la Constitución le dice al presidente de la República elegido con minoría: forma tu mayoría en el Congreso, porque de lo contrario no vas a terminar tu mandato. Lo ha hecho Ollanta, lo ha hecho Alan García, lo ha hecho Toledo, lo han hecho los presidentes que han terminado su mandato. Pero hoy en día tenemos dos problemas. El presidente, que ha ganado con 19% de apoyo real, programático, se cree en el derecho de gobernar solo. Y el segundo problema es de que su ideología es absolutamente diferente del resto de peruanos. Es una ideología marxista-leninista que nos quiere llevar a un cambio de sistema político. Por tanto, lo lógico es que las demás fuerzas políticas se resistan y luchen contra ese cambio indeseado. Por tanto, estamos en ruta de colisión. Dentro del Ejecutivo, colisión de poderes entre el pensamiento de Pedro Castillo y el de Cerrón. Claro, no, entre el Congreso, que representa a todo el espectro político peruano, y el Ejecutivo, que representa al marxismo-leninismo, que apenas ha tenido un 19% de voto en la primera vuelta. Recordemos que la segunda vuelta simplemente fue votar en contra de un candidato o en contra de una candidata, pero el voto programático es el de la primera vuelta. Ahora, si a eso le sumamos la división de criterios que existe entre los personajes vinculados al gobierno, estamos yendo no solamente a una colisión de poderes, sino a un desgobierno y a un caos total, porque en realidad todos saben que tienen que llevar al país hacia el marxismo, leninismo, hacia un modelo diferente, pero los tiempos y la modalidad difieren. Exacto. Ahora, ayúdenos a entender un poco los procesos, ¿no? Porque el Premier puede presentar una cuestión de confianza, pero se requiere la aprobación del presidente, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento en ese sentido para presentar la cuestión de confianza si ambas partes no tienen el mismo pensamiento? Se entiende que como vocero principal del presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros no tiene que tener un papel escrito firmado por el presidente de la República. Lo que va a hacer es, en la sesión donde se va a votar la censura, va a pedir asistir, posiblemente si no le invitan, pateará la puerta, como en otras ocasiones ha sucedido, y presentará ante el Pleno la cuestión de confianza. ¿Y quién declara la procedencia o improcedencia del mismo? Eso es un tema muy interesante, porque la ley interpretativa que el Congreso ha aprobado está a la espera de promulgación del presidente de la República, que obviamente no la va a promulgar, la va a tener que hacer el día 8 la presidenta del Congreso, pero va a ser publicada el día 9 posiblemente, y regirá al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Por tanto, la cuestión de confianza tiene que ser presentada ante el Pleno, no de palabra, no mediante un tuit, no mediante un anuncio televisivo, ante el Pleno, en la sesión donde se discuta la censura, donde se debata y se vote la censura. Eso quiere decir que el presidente Castillo y el presidente del Consejo de Ministros van a querer que esa sesión se realice el 7 o el 8.
Ya. Y el Congreso va a querer hacerla posiblemente el 9, para estar bajo el manto protector de la vigencia de la ley interpretativa. Esa ley interpretativa es clave porque dice de que quien interpreta si hay o no hay cuestión de confianza, si se le ha dado o no la confianza solicitada, es el Congreso y no el presidente de la República ni sus asesores. Ok. A ver, si se presenta, vamos a ponernos en un escenario, se presenta la cuestión de confianza y no se le otorga la confianza a raíz de la moción de censura presentada y aprobada contra Maraví, ¿se va todo el gabinete? ¿Se va solo el ministro? ¿Cuáles serían las consecuencias? Formalmente habría lo que se llama una crisis ministerial, una crisis total. Por tanto, teóricamente debería irse todo el gabinete. Pero por obra y gracia de la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional, podrían quedarse todos los ministros. Solamente cambiarían de cargo el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Trabajo, Maraví. Podría Maraví entrar a Educación, el de Educación entra a Trabajo y el presidente del Consejo de Ministros cambia su cargo ministerial con otro de los ministros. Esa fue la interpretación que se dio del Tribunal Constitucional. Por tanto, hacer cuestión de confianza para el Ejecutivo tiene costo cero, mientras que para el Congreso es prácticamente acercarse a su disolución. Correcto. Ese es el equilibrio de poderes que existe hoy en día. Ahora, ¿qué podríamos hacer o qué se puede hacer en el mejor de los escenarios para poder salir de esta situación de polarización que se está viviendo actualmente? ¿Cuál sería una iniciativa ideal, razonable para poder mejorar lo que es la gestión pública y resolver los problemas principales que aquejan a los peruanos, que es como que está quedando al olvido por tratar de resolver estas situaciones políticas? Por supuesto, y usted ha dado en el clavo. La inmensa mayoría de peruanos lo que reclama es seguridad, lucha contra la pandemia y reactivación económica. No hay puestos de trabajo. Los jóvenes no encuentran trabajo en estos momentos y son promociones de universidad y promociones de institutos técnicos y gente que termina colegio y que no encuentra trabajo. Y no va a haber trabajo mientras haya inestabilidad política y económica. Lo lógico sería, si todos los partidos fuesen democráticos, que en este momento el presidente de la República llamara a los líderes de Acción Popular y de APP para formar un gobierno con mayoría parlamentaria que le dé estabilidad y juntos, en alianza, hagan un programa de gobierno realista, sensato, donde la economía vaya por delante en favor de los peruanos y no la ideología y los deseos de cambiar de sistema. Pero eso no se va a dar porque es muy raro que el comunismo haya ganado las elecciones y no van a querer desaprovechar esta oportunidad, por lo que se prevé que lo que va a suceder es mayor inestabilidad, posiblemente planteada la cuestión de confianza, se proceda a votar a favor de la censura de todo el gabinete. Y una vez censurado, mientras el presidente Castillo reordena sus filas ministeriales, posiblemente ya en ese momento, puesto contra las cuerdas, puesto contra la pared al Congreso, porque va a haber gastado su primera bala de plata, va a comenzar el procedimiento de la vacancia presidencial. O sea, todo lo que se ha dicho en un inicio podría ser el adelanto de lo que se viene. Sí, lamentablemente. Y el problema es ese. El problema es de que los presidentes de la República quieren gobernar como si hubiesen tenido un mandato mayoritario. Y la segunda vuelta no otorga un mandato mayoritario. Sí, pues. Es la primera vuelta en la que otorga un mandato mayoritario. Y para tener la mayoría es necesario concertar una alianza de gobierno que se refleje tanto en el gabinete ministerial, hay que dar cupos a la alianza, a los aliados, como en el Congreso, para evitar ninguna posibilidad de vacancia o de inestabilidad.
sea, esa sería la píldora, digamos, para poder lograr estabilizar esta situación, por un lado, y por otro, ¿cómo se pudo haber evitado llegar hasta este punto, ¿no? Tuvimos a un candidato en su momento, Pedro Castillo, hablando de un cambio, de trabajar por el pueblo. Lo que estamos viendo en estos 2 meses es que poco se ha hecho justamente por centrarse en estas cuestiones políticas, por una elección que ha llamado mucho la atención y que ha generado toda esta crisis de ministros cuestionados, como es el caso de Maraví. ¿Se pudo haber evitado llegar a esta situación? Sí, por supuesto, pero el tema ¿Cómo? es de que la ideología del presidente Castillo y de todos sus aliados les exige confrontación. Si no confrontan, no van a poder conseguir la Asamblea Constituyente para cambiar de sistema político. Ellos necesitan la confrontación y no es casual que hayan elegido ministros con pasados de sendero luminoso. O sea, no es que ellos no sepan gobernar, precisamente son dirigentes políticos de hace muchos años. La gente que está en Palacio de Gobierno está en política prácticamente toda su vida a partir de la juventud. Son décadas de política. No es que no sepan, no es que se hayan equivocado, es que a propósito lo han hecho para exigir al Congreso de que lo censure y apuestan a que el Congreso no va a tener los votos para vacarlos. Y para eso van a seguramente a orquestar una estrategia para que no se llegue en ningún momento a los 2 tercios que exige la Constitución para vacar al presidente de la República. Esa es su apuesta. Si fracasa el Congreso en la vacancia, quedaría libre el camino a la Asamblea Constituyente. Correcto. Ahora, para ir finalizando, así como se ha interpretado el texto sobre la cuestión de confianza, el Tribunal Constitucional o el Congreso de la República debería hacer algunas especificaciones sobre la figura de la vacancia. En el futuro sí, porque la vacancia es una respuesta política a la cuestión de confianza, al abuso, al arbitrario de la cuestión de confianza. Pero en el futuro sería ideal que el presidente de la República pudiese defenderse dentro del debido proceso con reglas más jurídicas en un impeachment, o sea, en un proceso de juicio político en el Congreso, pero llevado a cabo no como una reacción política donde los votos priman, como es la vacancia, sino como un procedimiento cuasi jurisdiccional. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a interpretar el escenario actual. Seguramente conforme se vayan dando las cosas vamos a seguir consultándolo. Siempre es necesario hacer un análisis constitucional de este tipo de Muchísimas situaciones. gracias. Gracias a usted. Buen día. Bien, vamos a continuar.